Buenas tardes, me presento, soy Jacqueline García, tengo 27 años, soy ingeniera industrial con enfoque en tecnología de la Javeriana. Hace poco terminé mi especialización en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios en el Politécnico Gran Colombiano y pues quisiera como enfocarme hablando sobre la parte de gestión de proyectos. Yo decidí tomar esta especialización por motivos de mi trabajo, por la experiencia que he adquirido desde que me gradué en el pregrado sobre data, sobre información. Actualmente trabajo con 18 países, manejo toda la información de 18 países de dos farmacéuticas grandes, entonces ya se imaginarán la cantidad de datos y de información que se manejan. Entonces por eso quería como también enfocarme mucho en cómo mejorar los procesos, cómo sacarle provecho total a toda la información que se tiene y pues sobre todo por tantos mercados. Entonces empecé a averiguar varias especializaciones acerca de manejo de información hasta que llegué a este. Me gustó muchísimo porque se ve un poco de todo, porque me dio la oportunidad como de aprender el manejo de información, que era mi enfoque principal, pero también estuvo también demasiado el tema de gerencia de proyectos y fue muy bueno para mí a nivel laboral porque precisamente en ese momento había una transición de información de un programa a otro, entonces pues era un proyecto como tal, entonces tocaba organizar tiempos, tocaba organizar recursos, las tareas, etcétera. Entonces fue para mí excelente porque mientras estuve estudiando, el proyecto como tal de la materia fue mi proyecto que pude poner en práctica en la empresa. Entonces, en gerencia de proyectos uno y 2 en la especialización nos explicaron el programa que se llama WBS. Es muy parecido al Project. Diría que, pues la verdad no he tenido la oportunidad de tener experiencia con ese programa de Project como tal, pero considero yo que deben ser muy parecidos. Bueno, pues como pueden ver en la pantalla, el programa tiene una versión gratuita que dura 30 días. Cuando se les vence, pues ustedes pueden descargar el programa, eliminarlo del computador y volverlo a descargar. Y también pues está la parte paga. Entonces, esta página se me hace muy buena. He tenido la oportunidad de descargarlo varias veces de esa página. Entonces, se las recomiendo. Y les quiero mostrar como tal el programa. Entonces el programa se divide en varias secciones. Entonces les iré explicando un poco el tema del proyecto y cómo se manejaba pues en el programa. Este ya fue la versión final. El proyecto se llamó Plan de Transición de Información de Inversiones y Variables de Medios. Bueno, se me olvidó olvidar, trabajo en una agencia de medios. Bueno, actual y planeados del OneDrive, que era el software que antes se manejaba y cada país ingresaba toda la información, yo la descargaba, la analizaba, etc. Hacia Media Tools de 18 países a nivel LATAM. Media Tools es una herramienta que solicitó el cliente pues para hacer la transición de información. Es una herramienta exclusiva para temas de medios, entonces ahí se maneja inversiones de digital, de televisión, de radio, etcétera. Bueno, eso es un mundo enorme, pero bueno. Y acá empezamos a realizar como la definición, la descripción de las etapas del proyecto. Entonces, el proyecto se dividió en siete etapas, que acá, como lo pueden ver, es como en la parte moradita, y se empezó a dividir en tareas. Entonces, en la etapa 1 tenía esta, como lo pueden ver acá, la tarea, o sea, una tarea, y esa tarea se dividía en otra, y así sucesivamente. Entonces, el programa ayudaba mucho como a haber organizado eso. Entonces, acá en esta primera sección, que es WS Charts, esperen, pongo esto un poco más pequeño. Acá nos da varias opciones. Perdón, listo. Entonces, es lo mismo, es decir, uno va ingresando la información así como tal, como si fuera un PowerPoint. Entonces uno va creando el cuadrito y va creando cada tarea, etcétera, etcétera. En mi experiencia, definitivamente es muy importante que antes de plasmar todo en el programa,
se tenga muy claro los procesos, se tenga muy claro las tareas, o sea, no pues pretender como que el borrador se haga de una en el programa, pues en mi experiencia, porque se hace demasiado reproceso. Es decir, cuando uno ya va al tercer paso, se da cuenta que en el primer paso hizo algo mal, entonces hay que volver a hacer todo el tema del proyecto. Entonces yo sí recomiendo como que en un borrador, en un Excel, en un Word, en un cuaderno, lo que sea, se vaya poniendo como, bueno, vamos a empezar con esto, esto y esto, y ya cuando se tenga una idea, entonces uno lo va empezando a plasmar en el programa. Considero yo que el programa es un poco fácil, y es demasiado organizado. O sea, yo amé el programa y amé como el resultado final porque se pudo poner en práctica y se logró el objetivo como tal, que fue hacer toda la transición de información de los países. Entonces, acá está la otra opción de temas es como más temas de visualización. Y acá también está el tema pues más detallado, esto ya lo veremos más adelante, ya cuando uno tiene toda la información, cuando uno ya coloca tal actividad va de este día a este día, entonces digamos yo ya puedo mirar ahí de una. Entonces, ejemplo, en mi segunda tarea o en mi segunda etapa del proyecto era la capacitación del uso de la herramienta, pues porque claro está, la herramienta es nueva y tenía que capacitar a todos los países para que entendieran la herramienta y puedan subir la información, la puedan subir bien, evitar reprocesos y poderla descargar y poderla analizar. Entonces, esta etapa, miren, acá dura 23 días. Y las siguientes tareas, digamos, hacer un instructivo del uso de la herramienta, duraba 16 días. El foro de dudas, porque obviamente pues los países iban a tener pues bastantes dudas, entonces se decidió también realizar un foro, entonces 7 días. Donde se desglosaba, pues primero crear el foro, que duraba 6 días aproximadamente, porque este proyecto no era un proyecto que todas las personas estuvieran un 100% en eso, o sea, también cada país y cada equipo local y etcétera tenía como sus tareas aparte, es decir, no todo el mundo estaba 100% con esa transición, entonces tocaba sacar tiempo para eso, entonces por eso de pronto los tiempos son muy extensos, porque obviamente pues deben pensar como un foro no se demora 6 días en crear, es menos, pero pues hay que tener en cuenta los tiempos del trabajo del día a día. Entonces, crear foro de 6 días y un día entregar foro a los países. El otro era el instructivo de la herramienta, entonces para eso necesitábamos las siguientes tareas: solicitar documentos de capacitaciones al equipo de MediaTools, recibir los documentos. Acá hay 11 días, digamos, para realizar los instructivos del uso de la herramienta del equipo. Hubo una gran parte donde el equipo de MediaTools de la herramienta nos capacitaba, por ejemplo, era en inglés, y en los países de Latinoamérica pues obviamente era en español. Entonces, para facilitar las cosas, lo que hacíamos era entonces todo ese conocimiento adquirido como que lo traducíamos y hacíamos los manuales nosotros mismos, paso a paso en español, y los videos. Entonces, por ese punto también se demoró el tema de los 11 días y bueno, entregar los instructivos a todos los países. Entonces, esta parte nos ayuda full a visualizar todo esto. Además, la parte roja, como ustedes ven, hay unas sombritas rojas, esa es la ruta crítica de nuestro proyecto. Entonces, como ustedes saben, pues la ruta crítica es la ruta de la cual si alguna de esas actividades se demoran más, pues como que el proyecto total pues se va a ver afectado porque no tiene un colchón como tal de días. Entonces ahí se darán cuenta que ya pues la azul, pues por lo que tiene varios días, entonces pues no pasa nada, pero en estos rojos sí. No sé si se alcance a ver, yo creo que sí. Y bueno, y así, esa es otra forma de visualizar la información. Ese es el tema de costos. En esa oportunidad no ingresamos los costos como tal en el programa, lo manejamos aparte, en un Excel pues ya más enfocado en la parte de contabilidad y finanzas, pero pues obviamente acá también se puede ingresar el tema de costos y de horas hombre, porque no necesariamente es como el tema de materiales, ejemplo, sino como también, bueno, esta persona, cuánto nos costaría en este proyecto si le dedica, ejemplo, 2 horas al día. Entonces, esto también se puede ingresar en este programa. Entonces,
realmente amo este programa. Y acá pues se puede ver como más sencillo la información. Esta es la primera parte, WS Chart. Acá en Network Charts ya podemos ver lo que les comentaba de la ruta crítica. Entonces es muy buena esta herramienta porque cuando hacemos la primera parte que les mostré de graficar y eso, ya el programa entiende. Entonces ya el programa sabía cómo distribuir esa información. Entonces no era como un reproceso de, bueno, en esta parte me tocó dibujar estos diagramas y ahora en este punto me va a tocar volver a dibujarlos, porque no, o sea, el programa ya decía como, mira, este proyecto que empieza acá, esas son las etapas, esas son las actividades. Entonces ya mismo el programa lo cogía y luego graficaba. Entonces era demasiado bueno. Esta parte de la ruta crítica. Entonces, como ustedes pueden ver, ejemplo, solicitar documentos de capacitaciones al equipo de Media Tools, duración un día, Slack 54 días, que es como ese colchoncito, por decirlo así. Y listo. Acá entra ya el tema de Gantt, que es lo máximo. Esperen, ¿dónde pongo esto? Ya. Entonces acá lo que les decía, entonces como ya estaba graficado, entonces ya el programa inmediatamente sabía cuáles eran cada una de las tareas. Entonces miren, acá digamos el 2 es las etapas del proyecto. Entonces digamos, yo puedo empezar como a desglosar, como para ordenar o mirar cosas. Digamos, acá pues las tareas no eran tantas, pero hay proyectos que son enormes, entonces tanta información también puede ser como no tan fácil de visualizar, porque lo importante es analizarla de una. Y acá, entonces, tareas, proyectos, etapas, etcétera, la duración de los días de cada una de las etapas. Acá estaban ya los recursos de para cada etapa o tarea. Entonces teníamos el Operation Planner de la TAM, el Project Manager, etcétera, etcétera, el equipo de Media Tools o el equipo local de cada país, la fecha de inicio, la fecha de finalización, y ya pues acá ustedes pueden encontrar el diagrama como tal de Gantt, que es una maravilla, la verdad. Y acá esto también el programa nos da la oportunidad de poderlo ver en otras visualizaciones. Entonces acá, digamos, acá lo podemos ver como más enfocado en los días, en los meses. Y por último ya pues este era Task Sheet, que era la información como tal. Es lo mismo que les mostré ahorita, sino que primero se ingresaba acá y ya luego uno podía ver el Gantt. Entonces acá uno podía ingresar toda esta información, digamos en este caso en baseline. Entonces ya uno podía poner el costo, lo que les decía, el work, cuántas horas, digamos, de horas hombre se necesitaba, y toda esta información. Pero pues en este caso para nosotros, para nuestro proyecto, no era tan necesario. Lo que necesitábamos era más el tema de cómo nos íbamos a organizar para cumplir el tiempo, porque era como 6 meses, o sea, el cliente nos dijo, en 6 meses toda la transición tiene que estar. Entonces esto nos ayudó demasiado, muchísimo. Entonces el tema de los costos no era tan relevante. De pronto hay otros proyectos que sí es full relevante. Y listo. Bueno, pues la parte de actividades que se tienen que empezar apenas se acabe una o al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces realmente esta herramienta ayudó demasiado, o sea, ayudó mucho porque pues primero nos dio como un panorama de cómo organizarnos en tiempos, en recursos, en tareas. Además, porque en toda esa transición de información, en el tema de crear el proyecto, en crear el proyecto, pues uno también se da cuenta como, pero esta actividad de pronto no empieza después de esta, entonces empieza como ahí a mirar. En mi experiencia, pues aprender de este programa y ponerlo en práctica y saber realmente su uso y saber que en la vida laboral realmente funciona, pues es algo muy gratificante. Pasa que uno aprende muchas cosas, pero en la práctica pues no se ve tanto eso. Ya es de acuerdo
a la experiencia, al trabajo, etcétera. Entonces fue muy bueno usar esta herramienta. Eh, entonces espero pues les haya gustado esta breve introducción de WS y que se den cuenta que realmente es muy útil, o sea, la vida laboral es demasiado útil. Entonces, pues nada, muchas gracias por su tiempo.